Buenas tardes, queridos amigos y amigas de la familia FES. No queremos dejar de hacer una reflexión en este tiempo en el que nos encontramos, poniendo nuestra mirada sobre la pregunta ¿dónde está Dios? Y cómo se hace presente en medio de esta situación de sufrimiento para muchas personas y de confinamiento para todos. El énfasis de nuestra reflexión no queremos que recaiga precisamente en el regodearnos en esta situación, sino esencialmente en poner una mirada de fe a aquello que vemos y aquello que vivimos cotidianamente. Numerosos son los vídeos que nos han llegado a través de las diferentes redes sociales en este tiempo pasado de Semana Santa. En ellos hemos podido ver cómo muchos de nuestros contemporáneos han querido leer la pasión a través de la realidad que estaban viviendo y han identificado personajes concretos de los relatos de la pasión del Señor con personajes de nuestra vida cotidiana, con trabajadores esenciales que están poniendo su vida en juego, con voluntariado que se ofrece continuamente para ponerse al servicio de los demás, con tantas y tantas personas que han hecho de la solidaridad su forma de vivir este tiempo, en cierta manera, de desolación. Una de las cuestiones fundamentales de la experiencia del pueblo de Israel en su historia ha sido el preguntarse sobre el dónde y el cómo Dios se hace presente en medio del sufrimiento. Me viene a la cabeza una película que he comentado con algunos de vosotros en la formación de los claustros. Se llama Juicio a Dios. En ella, os explico brevemente, un grupo de judíos que se encuentra en un campo de concentración, ante la pregunta ¿dónde se encuentra Dios?, decide hacer un juicio a Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios, según ellos han recibido de la tradición de sus padres, es un Dios fiel, un Dios de amor que ha acompañado a su pueblo a través de la historia. Y en medio de esa sinrazón del campo de concentración, ellos se preguntan ¿dónde se puede encontrar Dios? De este modo deciden todas las noches, al finalizar su jornada dura de trabajos forzados, reunirse para juzgar a Dios. El final de la película os lo dejo a cada uno de vosotros. Lo podéis ver. Pero es importante que tengamos presente que esta pregunta ronda continuamente en esta historia de Israel. Evidentemente nuestra situación no es la situación del pueblo de Israel y mucho menos de esta situación que vivió el pueblo de Israel en los campos de concentración. No se puede establecer una comparación, esto es evidente. Pero sí, en muchos de nuestros contemporáneos, incluso a lo mejor en un momento concreto de estos días, nos ha surgido esta pregunta a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Pues porque en ocasiones llevamos bien este momento, en otras ocasiones percibimos que nos supera. Dicen los psicólogos que nos encontramos en la quinta etapa del confinamiento, la etapa de la resistencia. Atrás ha quedado aquella etapa de la incredulidad, atrás ha quedado la etapa de la planificación y ahora hablan de este momento de resistencia. Y me gusta particularmente esta palabra porque es la forma con la que la tradición bíblica ha interpretado el vivir en comunión con Dios ante esta pregunta, todas las situaciones conflictivas que ha tenido que afrontar. Y cuando hablo del pueblo de Dios no me refiero solamente al pueblo del Antiguo Testamento, sino también a los primeros discípulos, a la iglesia de los orígenes. Resistir es un verbo que muchas veces nos sugiere la idea de soportar, de aguantar contra viento y marea. Es curioso que nuestra sociedad, la sociedad española, ha querido elegir popularmente como lema ese famoso resistiré, que incluso algunos de vuestros claustros han interpretado.
Resistir para el hombre bíblico implica mucho más que soportar. Resistir tiene un matiz muy específico de sobreponerse a las situaciones, de ir más allá, de ver más allá. Os invito en este rato que compartimos a recordar 4 momentos del Antiguo y del Nuevo Testamento que nos van a, en cierta manera, permitir extraer algunos aprendizajes para nuestro hoy, para esta experiencia que todos, sin exclusión, estamos viviendo. Son 4 momentos de resistencia, 4 momentos de la historia que en cierta manera nos hablan del actuar de Dios y nos hablan de esa disposición inicial del pueblo y cómo tras un proceso la resistencia de la mirada de la fe ha permitido crecer en cierta manera al pueblo de Israel y a la Iglesia. La primera experiencia es la experiencia de esclavitud en Egipto y posteriormente liberación. Esta escena bíblica del libro del Éxodo la conocemos bien en la familia trinitaria, porque muchas veces se ha convertido en el paradigma, en el texto esencial que nos ha permitido descubrir esa mirada de un Dios liberador. El pueblo sometido bajo la esclavitud del faraón de Egipto escucha la voz de un mediador de Dios, Moisés. A él Dios se ha dirigido diciéndole que ha escuchado el clamor de su pueblo y ha decidido salir a liberarlo. En Dios descubrimos escucha, en Dios descubrimos dinamicidad liberadora. El pueblo, reticente inicialmente, se pone en camino y tras salvar una serie de impedimentos, es capaz de ponerse a la escucha de Dios a través de un periodo de desierto, el periodo famoso del éxodo hacia la tierra prometida. En este periodo Dios se va revelando como Padre. Dios va formando la conciencia a esta serie de hombres de esclavos liberados de que son un pueblo. Yo creo que el primer aprendizaje que podemos extraer de este momento es que el tiempo de la resistencia, el tiempo de la pregunta muchas veces se convierte en un tiempo de ser, un tiempo para tomar conciencia de lo que soy, un tiempo para la interiorización. Como os he dicho, Israel se descubre como pueblo. De este modo también nosotros tenemos un periodo para poder tomar conciencia de ser y también de que somos. Es un momento para que te preguntes, nos preguntemos sobre cómo estamos encauzando nuestra vida. Es un tiempo también para que tome conciencia de la importancia que tienen los otros en mi vida. No aquellos que únicamente tengo cercanos cotidianamente porque el confinamiento me obliga a estrechar los vínculos, sino también a aquellos con los que trabajo cotidianamente, aquellos con los que comparto vida y que ahora añoro. Tomar conciencia de pueblo, tomar conciencia de grupo, de familia, tomar conciencia de comunidad. El tiempo de la resistencia puede ser un tiempo de ser, un tiempo de somos. El segundo momento que os invitaría también a reflexionar es un momento que muchas veces pasa desapercibido en la historia de Israel. Se trata del exilio. Fijaos, el exilio es el momento, podríamos decir, crucial de la historia de Israel. Muchas veces hemos centrado mucho más nuestra atención en el éxodo. En cambio, el exilio supone un momento de crisis existencial del pueblo. El Dios que en la historia se había revelado como un Dios liberador, como un Dios dador de vida, como un Dios dador de tierra, como un Dios que camina con su pueblo, de repente parece haber desaparecido. Israel es deportado a Babilonia por el rey Nabucodonosor. El templo es destruido. La gloria de Dios abandona el templo, nos dice el profeta Ezequiel. La tierra es devastada, aquella que había sido la famosa tierra prometida, a la que los padres habían guiado a todo el pueblo. Y ahora, en el destierro,
Israel se pregunta, ¿por qué nos ha sucedido esto? En medio de este por qué, nos dicen los estudiosos que surge una esperanza. Es un momento particularmente fecundo de la historia de Israel. De hecho, es el momento de la mayor producción literaria bíblica de la historia de Israel. Es el momento de pararse, el momento de reflexionar. ¿Y qué es lo que descubre Israel en este tiempo de destierro, en este tiempo tan duro, donde parece que Dios les ha abandonado? En este tiempo lo que descubre Israel es que Dios es permanentemente fiel, que Dios está haciendo destierro con ellos, que evidentemente la gloria de Dios ha abandonado el templo, pero ahora Dios se ha hecho presente con aquellos que sufren en tierra extranjera. No es un Dios que ha abandonado a Israel a su suerte esperando que vuelva cuando vuelva, sino que es un Dios que ha hecho el camino con ellos. Y entonces Israel, como os digo, se pone en marcha en torno a la reflexión sobre este Dios. Es un Dios fiel en el amor. Es un Dios permanentemente fiel y un Dios que invita a esa fidelidad. Nos cuenta la historia que Israel va a ser liberado y va a ser liberado por un extranjero. Israel volverá a su tierra. Israel reconstruirá su templo. Pero la experiencia del exilio ha servido para vincularse mucho más a ese Dios y para descubrir el rostro de un Dios que es, por esencia, un Dios liberador. ¿Qué aprendizaje podemos extraer de este segundo momento? El aprendizaje que podemos extraer esencial, seguramente podéis compartir y ver otras líneas de interpretación y esencialmente lo que nos interesa, líneas para la vida. Yo creo que el aprendizaje esencial que podemos extraer de aquí es que el tiempo de la resistencia es un tiempo para la creación, mejor dicho, para la recreación. Además de ese tiempo de ser inicial del que os hablaba, podemos pensar que el momento del cautiverio en Babilonia sirve a Israel para renovar su mirada sobre Dios, para descubrir a un Dios que se hace presente en medio de aquello que aparentemente parece absoluta oscuridad y que realmente es un sinsentido. Por tanto, el tiempo de la recreación nos permite mirar a ese Dios liberador, pero sobre todo también, como os he dicho, es el momento de la mayor producción literaria. Es un momento para desplegarse, un momento para aprovechar, no porque tengamos más tiempo, sino porque la interiorización nos ha permitido, de alguna manera, descubrir qué es realmente lo que Dios me ha regalado y aquello que soy invitado, invitada a poner al servicio de los demás. Un tiempo rico, por tanto, un tiempo que puede ser profundamente productivo. El tercer relato que me gustaría comentaros, también como aprendizaje, pertenece en cambio al Nuevo Testamento. Lo hemos leído recientemente en la liturgia. Se trata de un momento difícil para los discípulos que se encuentran encerrados en el cenáculo. Nos dice el relato bíblico que se encontraban encerrados por miedo. A muchos de nosotros nos ha surgido también este miedo, no solo por la enfermedad, miedo también social, ¿qué va a ser de nosotros después? Yo creo que este interrogante es el interrogante de los discípulos encerrados en el cenáculo. Tienen miedo porque han sido y son discípulos de Jesús, si bien cada uno ha tomado un camino totalmente diferente, tratando de ignorar lo que estaba aconteciendo a su maestro. El tiempo del encerramiento en el cenáculo, el tiempo del encerramiento en esa habitación superior, como nos dicen los evangelistas, es un tiempo de afrontar los propios miedos. Un tiempo seguramente donde cada uno de los discípulos ha tenido que hacer memoria de su forma de responder ante lo que estaba aconteciendo al Señor Jesús. Por tanto, el tiempo del
confinamiento, si me permitís la expresión, dentro del cenáculo, es un tiempo que hace aflorar esos miedos. Miedo sobre el futuro, miedo sobre cómo he reaccionado ante la pasión de Jesús, miedo sobre la propia vida. Fijaos que Jesús se hace presente en medio de ellos. Y el resucitado, al ponerse delante de ellos, lo primero que hace es reconciliarlos. Paz a vosotros. Y al final del relato podéis leer cómo también les invita a reconciliar a otros. El tiempo entonces de pasar del miedo a la alegría, del miedo a la reconciliación, nos permite descubrir a un Dios que esencialmente, a pesar de nuestra forma de responder en muchas situaciones, es un Dios que te reconcilia contigo y que te provoca a reconciliarte con otros. Yo creo que este es el aprendizaje esencial que podemos extraer de esta tercera escena. El tiempo de la resistencia es el tiempo también de la reconciliación, de la pacificación. Es una oportunidad de reconciliarte contigo. Tomás tiene necesidad de tocar la herida, pero aquella herida que le permite hacer memoria no es una memoria para regresar al pasado, sino es una memoria para la reconciliación. Haz memoria para la reconciliación. Reconcíliate, como te digo, contigo y reconcíliate con otros con los que todavía tienes que hacer ese proceso. Si durante este tiempo hacemos memoria, que sea una memoria sanadora, que sea una memoria reconciliadora. Fijaos cómo nuestro itinerario nos lleva del tiempo de ser al tiempo del crear, al tiempo de reconciliar. Concluyo esta breve reflexión con una cuarta escena. Esta cuarta escena la podemos tomar del libro del Apocalipsis. Nos vamos así al último libro de la Biblia. En el Apocalipsis se nos presenta el contexto de una comunidad que sufre. Una comunidad que sufre, pero no que se regodea en su sufrimiento, sino que esencialmente lo que hace es afrontar el sufrimiento con la mirada puesta en el futuro, con la mirada puesta en la esperanza, porque está absolutamente convencida de que Cristo ha resucitado. Este convencimiento, esta mirada de fe de las primeras comunidades cristianas, las comunidades joánicas, no es un convencimiento que pretenda ser un analgésico, que pretenda eludir las situaciones, sino que es esencialmente un convencimiento de que realmente se pueden afrontar los sufrimientos mirando siempre, teniendo el objetivo siempre en una realidad mucho más honda y más profunda. Fijaos, las comunidades a las que me refiero crecieron a golpe de dos elementos fundamentales: mantener la unidad y fomentar, no dejar caer en el olvido el amor fraterno. Fueron comunidades que se encontraban interrogadas por el contexto sociocultural, abandonadas y excluidas de la religión a la que habían pertenecido muchos de ellos, la religión judía. Y en cambio, en medio de este contexto, este grupo de creyentes puso su mirada en esa resistencia. Una resistencia que les llevó a sobreponerse a todo y que tenía como horizonte esencial, como horizonte fundamental, el Cristo resucitado, el Cristo victorioso. El tiempo de la resistencia es un tiempo para fomentar la esperanza. Es un tiempo para crecer en esperanza. Este es el aprendizaje fundamental de esta cuarta escena. Motivos de esperanza. Realidades futuras que de alguna manera me hablan de que esto tiene un final, y realmente un final feliz. Y que ese final feliz pasa por vivir este momento, pero no me impide de alguna manera proyectar.
No os voy a hacer la pregunta típica, ¿qué vas a hacer después del confinamiento? Pero sí te invitaría a que reflexionaras dónde vamos a construir una vez que acabe todo esto. Hemos hecho un itinerario en 4 momentos. Hemos entendido que resistir esencialmente es sobreponerse desde lo más esencial, nuestro ser, sobreponerse desde algo también muy esencial en nosotros, entendedme bien el término, nuestro producir, nuestro crear. No apaguemos la creatividad. Sobreponernos desde la reconciliación con nosotros y con otros, y ahora sobreponernos desde la esperanza. Bien, me gustaría concluir con vosotros leyendo un texto que a mí me ha parecido muy sugerente, de Benjamín González Vuelta. Os lo dejo para que lo reflexionéis y para que, si tenéis la posibilidad, compartáis en torno a él. Ya no te preguntaré más cuándo llegará tu día, sino por dónde atraviesas el presente. ¿Por qué existe el malvado, sino de qué manera lo salvas ahora? ¿Cuándo sanará mi herida, sino cómo la curas en este instante? ¿Cuándo acabarán las guerras, sino dónde construyes la justicia? ¿Cuándo seremos numerosos, sino dónde está hoy la cueva de Belén? ¿Cuándo acabará la opresión, sino cómo pasar por las grietas del sistema? ¿Cuándo te revelarás, sino dónde te escondes? Porque tu futuro es ahora, es este instante universal, donde todo lo creado da un paso dentro de tu misterio compartido. Os dejo dentro de este misterio compartido por todos los amigos y amigas de la familia FES y por todos los creyentes. Feliz Pascua de Resurrección y que el Señor acompañe este itinerario nuestro. Hemos comenzado preguntando, ¿Dios presente también hoy? Tendremos que dar respuesta cada uno a el cómo, el dónde, el por qué, el cuándo. Un abrazo grande a todos. Feliz Pascua.